Hola, ¿qué tal? Comunidad educativa del programa Todos Aprender. En esta ocasión, mi compañero formador Jerry Londoño y quien les habla, Cristian Cogollo Guevara, les presentaremos el taller Álgebra en Primaria, como parte de las actividades formativas preparadas para el ciclo 1 de la Ruta PTA 2022. Bienvenidos. El contenido de este taller lo presentaremos a través de los términos de la serie de Fibonacci, una serie importante para las matemáticas. El primer término, 1, vamos a presentar el objetivo general del taller. El segundo término, 1, vamos a presentar una actividad detonadora para discutir todas estas ideas que tenemos alrededor del álgebra en primaria. Tercer término, 2, álgebra, pensamiento algebraico y razonamiento algebraico, los estaremos discutiendo a la luz de autores en didáctica de las matemáticas. Cuarto término, 3, álgebra temprana y el currículo colombiano, estaremos encontrando esa relación que hay entre ese movimiento de álgebra temprana en el mundo y lo pertinente para nuestro currículo colombiano. Quinto término, 5, y los conductores para la enseñanza de las matemáticas, estaremos presentando allí unas rutas o unos caminos que los maestros pueden tomar para la enseñanza del álgebra en primaria. Y sexto término, 8, estaremos brindando algunas consideraciones finales de todo este trabajo. Presentaremos ahora entonces nuestro objetivo general. Nuestro objetivo es proporcionar herramientas para comprender y reflexionar sobre lo que significa el álgebra escolar en primaria y algunos aportes para el trabajo en el aula a nuestros maestros. Como propósitos generales de este taller, tenemos en primera instancia reflexionar sobre los retos que impone la enseñanza y el aprendizaje del álgebra en el contexto actual, a la luz de nuestra política educativa y de los resultados de investigación en educación matemática. Nuestro segundo propósito general es reconocer las implicaciones y las potencialidades de la enseñanza y el aprendizaje del álgebra en primaria para el desarrollo de nuestro pensamiento matemático y con mayor relevancia en los sistemas algebraicos y analíticos. Por último, queremos valorar la importancia y la viabilidad de incluir el álgebra en primaria en ese plan de área de nuestros establecimientos educativos acompañados. De esta manera, entonces, le damos la bienvenida a álgebra temprana o álgebra en primaria. Bienvenidos. Reciban un cordial saludo, tutores del programa Todos Aprender. Les habla Jerry Londoño Morales, formador de la Secretaría de Educación Digital de Cartagena. Como lo mencionó mi compañero Cristian, hemos construido este taller con el objetivo de propiciar herramientas que nos permitan comprender y reflexionar sobre lo que significa el álgebra en primaria y así potenciar el trabajo en aula para mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Antes de plantear algunas ideas referentes a la importancia del álgebra en primaria, queremos presentar un problema llamado el problema de los sobres del libro Álgebra Escolar y Pensamiento Algebraico. Esta actividad tiene como propósito evidenciar que es posible razonar y pensar algebraicamente en ausencia de esos signos alfanuméricos que trabajábamos antes como X o Y, porque el álgebra se construye desde primaria. El problema de los sobres dice lo siguiente. Leonardo y Carolina participan en la rifa de boletas para ingresar a las funciones de un festival de cine. Las boletas están guardadas en sobres, cada uno de los cuales contiene el mismo número de boletas. Leonardo, que tiene ya 7 boletas, ganó un sobre y Carolina, quien ya tiene 2 boletas, ganó 2 sobres. Si ahora los dos quedan con el mismo número de boletas, ¿cuántas boletas contiene cada sobre? En este problema se debe discriminar dos descripciones que se superponen. Por un lado, hay una situación extramatemática que se pretende movilizar, como es el caso de que hay unas boletas en unos sobres que han ganado tanto Leonardo y Carolina para asistir a un festival. Y por otro lado, hay una situación matemática instanciada por valores tanto conocidos como desconocidos. Estos valores desconocidos están involucrados en el problema,
Por ejemplo, ¿cuántas boletas hay en cada sobre? No lo conocemos, ¿cierto? Ni sabemos cuántas boletas en total tienen tanto Carolina como Leonardo. Para la solución de este problema, estos valores desconocidos deben ser tratados como si fueran conocidos. Para ello, es necesario que el estudiante nombre o simbolice con gestos, palabras, con signos numéricos o con letras estos números que no conocen para así darle solución al problema. Vamos a analizar dos posibles soluciones de este problema. Debemos tener claro, primero que todo, que Leonardo tiene un sobre con una determinada cantidad de boletas, más 7 boletas que ya tenía, mientras que Carolina tiene 2 sobres, cada uno con una cantidad determinada de boletas, más 2 boletas que ya tenía. Esto lo podemos resolver de dos maneras. Por un lado, hacerlo por ensayo y error, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Pues por un lado podemos decir, si en cada sobre hay una sola boleta, sabemos que Leonardo tiene ¿cuántas? 8 boletas, mientras que Carolina tendría apenas 4 boletas. Esta solución no satisface el problema porque sabemos que tanto Leonardo como Carolina tienen la misma cantidad de boletas. Si en cada sobre hay ya 2 boletas, ¿cierto? Leonardo tendría 9 boletas en total, mientras que Carolina tendría 6 boletas. Lo mismo podríamos hacerlo para 3 boletas, para 4 boletas y nos daríamos cuenta que cuando en cada sobre hay 5 boletas, Leonardo tendría 12 boletas y Carolina tendría también 12 boletas, lo cual satisface el problema. Quiere decir que en cada sobre hay de a 5 boletas para que tanto Leonardo como Carolina tengan la misma cantidad de boletas. Esta solución por ensayo-error, si bien es válida, la pregunta es si es eficiente cuando trataríamos de 500 sobres o 600 sobres. ¿Será factible hacer tantas veces ensayo y error para dar solución al problema? ¿Será eficiente este tipo de solución? Pues ahora miremos otro tipo de solución. ¿Qué sabemos? Sabemos que tanto Leonardo y Carolina tienen la misma cantidad de boletas, ¿cierto? Y que cada uno de los sobres contiene el mismo número de boletas. Como es el mismo número de boletas, ¿qué podemos hacer? Pues yo a Leonardo le puedo quitar un sobre. Este sobre puede tener 8 boletas, ¿cierto? Y a Carolina le puedo quitar un sobre que también tendría 8 boletas. Les estoy quitando a ambos la misma cantidad de boletas. Sin embargo, no sé cuánto hay en cada sobre. Puede que en cada sobre haya 2 o haya 3. Sin embargo, los puedo quitar a cada uno porque tienen la misma cantidad de boletas, ¿cierto? Y se conserva la misma igualdad de boletas entre ellos. También puedo a Leonardo quitarle una boleta y a Carolina una boleta, porque tienen la misma cantidad. Entonces, por ejemplo, si Leonardo tiene en total 10 boletas y le quito una, pues da 9. Carolina debe tener también 9 boletas y le quito una también. ¿Listo? También le puedo quitar a Leonardo otra boleta y lo mismo a Carolina para conservar la igualdad. ¿Qué tenemos en este caso? Que en un sobre hay 5 boletas. Miren que hemos resuelto este problema de manera icónica, ¿cierto? Aislando los sobres, ¿cierto? Para saber cuántas boletas hay en cada sobre. ¿Qué es importante en este tipo de solución? Hay muchas maneras de solucionar un problema. En este taller en particular vamos a potenciar esta manera de resolver problemas algebraicamente. Y esto nos lleva a realizar diferentes cuestionamientos. Primero, ¿será que pensar aritméticamente es lo mismo que pensar algebraicamente? ¿Qué es lo que caracteriza el pensamiento aritmético que lo hace diferente al pensamiento algebraico? Porque si son lo mismo, entonces, ¿por qué no solucionamos este problema de los sobres aritméticamente? ¿Cierto? Ahora, si bien, ¿qué entendemos entonces por el álgebra? Si muchas veces en los grados octavo veíamos álgebra, ¿por qué estamos entonces hablando nosotros de álgebra en primaria? ¿Será que es posible y potente trabajar en los currículos de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto el álgebra? ¿Qué es lo que hace que esto se movilice en el aula y cómo es que lo vamos a movilizar? Estas preguntas las pretendemos dar solución a lo largo de este taller. En este apartado vamos a acercarnos a estos cuestionamientos que hicimos en el apartado anterior. El primer cuestionamiento es ¿de qué trata el álgebra? Pero antes quisiera que estudiáramos la siguiente situación. Les presento aquí un apartado de un libro muy conocido por todos nosotros. Un libro que nos evoca recuerdos, que nos evoca sensaciones y sentimientos, pero que también nos evoca una forma de pensar sobre el álgebra, o mejor, un sentido
que le damos al álgebra basados en ese trabajo que hicimos con ese libro. Aquí queremos mostrar otra postura del álgebra, basados en unas situaciones problema cercanas a los estudiantes y muy bien gestionada a través de preguntas por nuestros maestros. Es decir, queremos aquí referirnos al álgebra escolar, aquella que es propia de los niveles de educación básica y de preescolar. Adoptamos una concepción multidimensional y por tanto amplia del álgebra escolar. Esta concepción es compartida actualmente por una comunidad internacional de investigadores en educación matemática. Estos autores insisten en que una comprensión profunda del álgebra, de su pertinencia, de su estructura, de los significados de los conceptos algebraicos fundamentales, solo puede surgir de la consideración de múltiples situaciones significativas, como puede ser una que presentamos aquí al lado derecho. En ese orden de ideas, entonces vamos a mirar qué se entiende por álgebra. Y traemos aquí un acercamiento a lo que entendemos hoy en día por los estándares internacionales o el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas de Estados Unidos. Y es que el álgebra se centra en las relaciones entre cantidades. No solo entre cantidades, sino esas relaciones funcionales de las cantidades, las formas de representación en matemáticas y el análisis del cambio y la variación. Esas relaciones funcionales pueden ser expresadas o usando una notación simbólica, lo que puede expresarse de manera sucinta algunas ideas matemáticas complejas y analizar el cambio con una eficacia. Desde este punto de vista es que consideramos el álgebra de una manera amplia. Asimismo, queremos traer esa perspectiva histórica que nos presenta Radford como el álgebra como saber algebraico, desde su síntesis histórica y culturalmente codificada de hacer y reflexionar en términos analíticos sobre números indeterminados y sobre los números conocidos. Perdón. También queremos mostrarle de cierta manera algunas ideas que tenemos del álgebra que son reduccionistas frente a esta visión amplia de lo que entendemos por álgebra. Y una de esas ideas es el estudio de la manipulación de símbolos. Ver el álgebra solo como eso, o ver el álgebra como la ejercitación de procedimientos y algoritmos, o como el uso de técnicas y de operaciones con símbolos para resolver expresiones. El uso de las letras no es exclusivo del álgebra. Y el uso de las letras en álgebra no es una condición necesaria ni suficiente para pensar algebraicamente. Eso lo propone Louis Radford. Asimismo, hemos dado un ejemplo con el trabajo con los sobres inicialmente de que el álgebra puede ser trabajada con una representación icónica y no necesariamente a través de una simbolización o una codificación a través de los símbolos. Entonces, de esta manera amplia es que queremos avanzar entonces a lo que queremos entender por la naturaleza del pensamiento algebraico. Las tres nociones claves para caracterizar el pensamiento algebraico, según el profesor Louis Radford, son A. Indeterminación. Los números desconocidos están involucrados en el problema dado o el problema que vamos a analizar. B. Denotación. Los números indeterminados se nombran o se simbolizan de diferentes maneras. No solo con signos alfanuméricos, sino con gestos, con palabras o con alguna combinación de las dos anteriores. C. Analiticidad. Las cantidades indeterminadas se tratan como si fueran conocidas y se opera deductivamente. Estas son las tres nociones que caracterizan al pensamiento algebraico. Consideremos la siguiente situación que recrea un poco esa categoría del pensamiento o esa categorización del pensamiento algebraico.
En esta situación, la situación per se no nos muestra un pensamiento algebraico. El pensamiento algebraico se muestra cuando una persona resuelve un tipo de situación como esta. Y la manera en que lo resuelve nos puede describir ese pensamiento algebraico. Entonces, aquí hay dos formas de tratar de solucionar esta situación. La primera, usando unas barras como denotación de esa cantidad desconocida. Aquí hay una cantidad obviamente desconocida y es el dinero que recibe Victoria. Pero si se denotan bajo estas barras y luego se le aplica una analiticidad, pudiésemos rápidamente encontrar el valor. Otra forma es que denotemos simbólicamente el dinero que recibe Victoria por la V y el dinero que recibe Alejandro, que es otra cantidad desconocida, por la A. Entonces podemos establecer aquí dos ecuaciones, las cuales nos van a permitir llegar a la solución del problema haciendo una analiticidad a esas dos ecuaciones. Esas ecuaciones, entonces, vemos cómo la persona que lo resuelve, bien sea por las barras o bien sea por las ecuaciones, está mostrando primero que está trabajando con una indeterminación, segundo que denota esa indeterminación, bien sea por barras o bien sea por símbolos alfanuméricos, y luego le aplica una analiticidad para encontrar la solución. De esta manera lo caracterizamos el pensamiento algebraico. O una persona que lo haya resuelto de esta manera, podemos decir que lo resolvió algebraicamente. En nuestro problema inicial vemos que resolvimos el problema y lo resolvimos a través de una manera icónica. Podemos entonces ver aquí que hay una indeterminación también, y esa indeterminación es la cantidad de boletas que tiene un sobre. Luego hicimos una denotación. La denotación la hicimos de manera icónica, como está en la parte derecha. Después de hacer esa denotación icónica, deducimos, o vamos a la parte de analiticidad, deducimos tratando de aislar un sobre, y deducimos cuánto tiene un sobre, pero aplicando reglas lógicas, eliminando dos sobres en la misma igualdad o eliminando boletas del mismo lado de la igualdad, para luego aislar totalmente el sobre y poder dar solución. Es decir, describimos un pensamiento algebraico. Es un problema que está puesto en los grados de primaria y por lo tanto decimos que en primaria podemos trabajar o los estudiantes pueden lograr un pensamiento algebraico. La respuesta que está aquí del lado izquierdo es una respuesta un poco más aritmética, ya que aquí de pronto se percibe una indeterminación, pero esa indeterminación no se supone conocida, sino que se hace unos casos particulares para llegar a esa respuesta. Esta es una respuesta más de tipo aritmético que de tipo algebraico, más poniendo a funcionar ese pensamiento numérico. Sin embargo, es muy propicio para partir de allí a ir al pensamiento algebraico. De esta manera, entonces, es que proponemos o entendemos mejor lo que es el pensamiento algebraico. A continuación, vamos a presentar la importancia del álgebra temprana en primaria y cómo esta corriente permea nuestro sistema educativo colombiano. La propuesta didáctica de incluir en los currículos el álgebra desde primaria es conocida como la preálgebra y el álgebra temprana, las cuales surgen por la necesidad de mitigar las dificultades que presentan los estudiantes al trabajar con álgebra en los grados de secundaria como sexto, séptimo, octavo, noveno, 10 y 11 o asimismo en la universidad. Y también para eliminar esa tardía y abrupta introducción del álgebra en los grados de básica secundaria. Tiene que esperar que el niño llegue a esa secundaria para que pueda razonar algebraicamente. Por un lado,
La preálgebra, que se trabaja con los estudiantes de los últimos grados de primaria, en cuarto y en quinto, pretende suavizar la transición entre la aritmética y la álgebra a través de las actividades relacionadas con el planteamiento y la resolución de ecuaciones. Mientras que la álgebra temprana, que es más abarcante, se introduce desde los primeros años de primaria, en preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿cierto? Mediante actividades que procuran desarrollar simultánea y articuladamente el pensamiento numérico y algebraico. Con el álgebra temprana no se pretende aumentar los contenidos, sino tratarlos con más profundidad, resaltando las ideas y conceptos matemáticos como generalización de patrones, la identificación de relaciones numéricas, la caracterización de relaciones funcionales, el desarrollo y la manipulación con sentido del simbolismo, el estudio y la comprensión de estructuras abstraídas del cálculo y la modelación. Estas ideas y conceptos matemáticos no se limitan al razonamiento con la notación algebraica de las letras X o Y, sino que debe incluir el uso de otro tipo de lenguajes, como el lenguaje natural que utilizamos cotidianamente, como las tablas, las representaciones gráficas y las icónicas. Hasta este momento, muchos de nosotros nos hemos preguntado por qué hablamos de pensamiento algebraico en este taller y no hablamos de pensamiento variacional, tal como lo mencionan nuestros referentes de calidad educativa. El pensamiento variacional, tal como lo mencionan los lineamientos curriculares, como su nombre lo indica, pone su acento en el estudio sistemático de la noción de variación y cambio en diferentes contextos, en las ciencias naturales y experimentales, en la vida cotidiana, en las matemáticas mismas. El pensamiento variacional puede describirse aproximadamente como una manera de pensar dinámicamente, y es aquí donde hacemos énfasis en pensamiento variacional y no pensamiento algebraico. Así pues, desde los referentes de calidad educativa en Colombia, la forma de comprender el pensamiento algebraico es a partir de la variación y el cambio. Por ello, hablamos de pensamiento variacional, puesto que se le atribuye un carácter dinámico a los objetos matemáticos, iniciando con el estudio y la modelación de situaciones de variación entre variables. Se abre un camino fructífero para el desarrollo de los procesos de pensamiento matemático ligados al álgebra, las funciones y el cálculo. En el pensamiento algebraico son muchas las ideas y conceptos matemáticos que se movilizan. Entre ellas tenemos el cambio, la variación, la covariación, la indeterminación y la generalización. Estas ideas y conceptos matemáticos trataremos de explicarlos a partir de la secuencia figurativa que aparece en el diario de los números en la quinta noche. La expresión cambio se entiende como una modificación de estado, en tanto que el vocablo variación la entendemos como una cuantificación de dicho cambio. Es decir, que el cambio es una percepción de lo no constante, mientras que la variación hace referencia a la cuantificación de dicho cambio. Esto lo podemos trabajar con esta secuencia a partir de diferentes preguntas. Cuando le decimos al estudiante, ¿qué cambia entre el primer triángulo que tiene un coco y el segundo triángulo que tiene 3 cocos? Entre el triángulo 2 y el triángulo 3, entre el triángulo 4 y el triángulo 5 y así sucesivamente. ¿Qué cambiaría entre el triángulo 8 y el triángulo 9? ¿Cuánto es la diferencia entre los cocos entre el triángulo 1 y el triángulo 2? Entre el triángulo 2 y el triángulo 3, entre el triángulo 9 y el triángulo 10. A partir de estas preguntas se espera que los estudiantes identifiquen que entre los elementos de la secuencia, los triángulos, hay un cambio en la cantidad de cocos y por ende en el tamaño de los triángulos. Una ganancia cognitiva es que los estudiantes identifiquen lo que cambia y varía en la sucesión de triángulos, determinen valores desconocidos de la sucesión, dando lugar al estudio de lo indeterminado, como lo opuesto a lo determinado. Y por qué no logren el reconocimiento de las relaciones funcionales determinadas por el patrón recurrente, dado que se construye la idea de covariación, que se asume como la variación simultánea de una magnitud con efecto de cambio en otra magnitud con la cual está relacionada, y dependencia entre las dos magnitudes. Por ejemplo, la cantidad de cocos del triángulo, magnitud 1, en relación con la posición del triángulo, magnitud 2. La generalización se puede ver como nivel más alto de modelación, cuando el estudiante logra expresar en una expresión algebraica el encapsulamiento de esa secuencia de triángulos que se le ha presentado. En el contexto colombiano, la tendencia de comenzar temprano con el álgebra data desde la publicación de los lineamientos curriculares en matemáticas en 1998. Anteriormente, en el documento Marcos Generales de 1984 del Ministerio, el cual contenía el programa de matemáticas para la educación básica
primaria y secundaria excluía el álgebra en primaria, puesto que en básica primaria solo se enseñaban sistemas numéricos, sistemas geométricos, sistemas métricos, sistemas de datos, sistemas lógicos, conjuntos, relaciones y operaciones. Y en secundaria se adicionaba el análisis real, que era el componente algebraico. Sin embargo, a partir de los lineamientos curriculares en matemáticas, es que el álgebra temprana se posiciona como una orientación y criterio nacional para la construcción de los currículos. En esta construcción tenemos unos procesos como la resolución de problemas, el razonamiento, la modelación, ¿cierto? La comunicación, entre otros. Y efectivamente hacemos énfasis en los contenidos, particularmente en el desarrollo del pensamiento variacional en diferentes contextos que tenemos que trabajar con los estudiantes. Posteriormente, a partir del 2006, los estándares básicos de competencias matemáticas son más explícitos en cuanto a la propuesta de álgebra temprana, puesto que en su estructura curricular proponen conjuntos de estándares para el pensamiento variacional explícitamente en grados de primero a tercero y cuarto y quinto. Es decir, se hace explícito los objetos matemáticos del álgebra para la educación básica primaria.